Hola a todos, yo soy Luis Vélez, estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad Católica del Norte. Actualmente estoy haciendo mi práctica empresarial en la empresa Reciclables y por eso estoy haciendo este video para hacer una referencia sobre lo que fue mi práctica empresarial en esta empresa. Básicamente la empresa Reciclables es una empresa donde se acopia, se procesa y se comercializan materiales de excedentes industriales y chatarra de metales ferrosos y no ferrosos. Estos materiales se les hace un proceso, se reciben, se les hacen unos procesos y se vuelven materias primas que se exportan y se comercializan en el mercado internacional. El objetivo de mi práctica en la empresa es crear o fue crear un aplicativo de escritorio con el fin de poder manejar toda la información de los procesos que se hacen en el patio de exportación en el puerto de Barranquilla. Es básicamente un software de escritorio que maneja un inventario base más de operaciones que un inventario contable. Bueno, vamos a hablar de la metodología. Para la metodología utilicé un método de cascada o un modelo de cascada, que es el modelo clásico que siempre se utiliza para hacer desarrollos que no sean muy robustos. Este modelo tiene unas etapas donde se hace un análisis para el levantamiento de requisitos, luego se hace el diseño del desarrollo, luego hice la implementación, luego la implementación se hacen unas pruebas y luego se hace un mantenimiento que se le sigue haciendo al software en el tiempo. Dentro del cronograma de actividades organicé básicamente las actividades de acuerdo al ciclo de cascada. Pueden ver como en las primeras 3 semanas empezamos a hacer todo el levantamiento de requerimientos. Hasta la semana 14 hicimos ya la creación de las ventanas del ejecutable y la base de datos, y ya a partir de ahí hasta entre la 14, 15 y 16 semanas ya se empezó a hacer como una implementación y una etapa de pruebas donde se hace la verificación y validación del software. Para poder desarrollar este software pues utilizamos unos programas que son libres, como el Postgres, que es el motor de base de datos, que tiene una muy buena herramienta de administración muy gráfica que nos permite trabajar muy fácilmente y crear una base de datos y crear tablas dinámicas, crear todas las tablas relacionales que se tiene una base de datos, se crean muy fácil. Y para el entorno de desarrollo y para trabajar con un lenguaje como el Java, que fue en el que trabajamos o el que trabajé, básicamente utilicé el NetBeans, que es un entorno de desarrollo también muy amigable, que es muy compatible con Java, que también es libre, o sea que lo puede utilizar uno y no hay que pagar nada. Bueno, ahora vamos a mirar cómo empezamos a hacer el proceso con la base de datos. Inicialmente hicimos una base de datos o creamos una base de datos dentro del programa Postgres, o con la ayuda de este programa que tiene una herramienta de administración que se llama pgadmin, que miren que es muy gráfica, que nos permite crear bases de datos de una manera muy gráfica y que por defecto nos entrega todo lo que es la jerarquía y las herramientas que uno necesita para la creación de una base de datos, y también a su vez nos entrega por defecto también todas las herramientas a nivel gráfico para la creación, por ejemplo, de las tablas relacionales, que verdaderamente son con las que uno trabaja en una base de datos, donde uno almacena toda la información y ellas interactúan y uno puede hacer ya los diferentes filtros y las respectivas consultas. Aquí vemos, por ejemplo, como cuando hacemos una consulta en cualquiera de las tablas, ella inmediatamente de manera gráfica nos entrega la consulta de la tabla. No tenemos que ejecutar ninguna consulta utilizando lenguaje SQL. Básicamente todo es gráfico. Entonces para las personas que no tenemos no tenemos mucha experiencia en la parte de desarrollo y en la parte de base de datos, es una herramienta muy valiosa. Y ahora miremos el entorno de desarrollo que utilizamos, que fue el NetBeans. Es un entorno de desarrollo también bastante gráfico. Aquí se creó el proyecto como tal, un
proyecto Java. Vemos como NetBeans es un entorno de desarrollo que genera unos paquetes y que nos ayuda a hacer más rápido, sin escribir tanto código, un ejecutable. Aquí vemos que tiene sus librerías por defecto y que a medida que uno va trabajando va creando los paquetes de trabajo como tal de las ventanas que va necesitando uno para hacer el ejecutable como tal. Este es el paquete, por ejemplo, de enlace con la base de datos. Aquí vamos a mirar, por ejemplo, abriendo uno de estos paquetes de trabajo como tal en una de las ventanas, cómo él genera básicamente un pallet para poder trabajar ya de acuerdo a las necesidades de las ventanas, lo que uno necesite, por ejemplo, los botones o los cuadros desplegables, y él a su vez en el source entonces genera también, a medida que uno va trabajando gráficamente, él va generando el código. Entonces nos permite adelantar mucho trabajo y ya después uno va trabajando y va tratando de darle ciertas, de acuerdo a las necesidades que se tiene, pues como tal, de darle uno al código ya ciertas características para poder trabajar y para poder entrar a que el ejecutable funcione y corra como necesitamos que corra dentro del programa o dentro de la computadora. Aquí estamos empezando a ver cómo corre el programa Rexor, y básicamente ya podemos empezar a explicar qué fue lo que obtuvimos. Tenemos que el programa ya empieza a correr. Es un programa con unas ventanas muy sencillas. Se selecciona la bodega porque este programa puede ser extensivo a otras bodegas. Inicialmente lo estamos implementando aquí en el puerto de Barranquilla, en patio 7, donde tenemos el patio de exportación. Se hace un login para ingresar a las ventanas de menú. Tenemos unos menús desplegables son unas ventanas que se crearon para hacer la entrada y el registro de productos, de proveedores y también de usuarios en los que van a utilizar el programa. En esta ventana vamos a crear un proveedor, por ejemplo, para mostrar el funcionamiento del aplicativo como tal, y vemos que pues va a organizar y va a enlazarse con la base de datos, y por intermedio del ejecutable se le va metiendo la información y él la va guardando en la base de datos. Básicamente eso es lo que es un programa de software de manejo de información, que es una base de datos enlazada a un ejecutable que nos ayuda a ingresar toda la información. Es un programa que no es muy robusto, pero que lo que tratamos de hacer es buscar una herramienta para el manejo de toda esta información a nivel operativo, no tanto a nivel contable, porque esto no nos va a generar nada contable. Bueno, aquí entramos a la ventana de procesos, que es muy importante porque a nivel operativo podemos ver que se generan varios procesos en los materiales como limpieza, clasificación, recuperación, reclasificación. Entonces estos materiales que están en un ítem, de acuerdo al proceso, pasarían a otro ítem. Es decir, si yo tengo un acero que llega como acero por clasificar, a cual clasificarlo ya toma un ítem diferente. Entonces esa es la idea, poder que esto nos haga directamente todo en el inventario. Ahora miramos el inventario y miramos que el inventario nos puede arrojar el reporte como tal de las entradas y salidas de materiales. También tiene un filtro por material que básicamente nos da la facilidad de poder revisar material por material o un material en específico. También nos va a generar unos reportes exportados a Excel. Ya estos reportes van a Excel, a una carpeta de reportes que están en archivos de Excel, que en Excel ya se pueden hacer de pronto presentaciones diferentes o mirar como con más amplitud la información como tal. Listo, como conclusiones pues podemos ver que se logra desarrollar una herramienta sencilla y versátil para el manejo de la información operacional de los procesos del patio de exportaciones de chatarra de metales ferrosos y no ferrosos de la empresa.
pudimos organizar una herramienta que nos va a manejar de forma operacional un inventario operacional y unos procesos que se llevan a cabo dentro del patio 7 y dentro de la empresa como tal. La herramienta queda en una fase de implementación. Todavía se busca mejorar algunos filtros con el fin de manejar de manera más precisa la información, e inclusive dentro del diseño de algunas ventanas también se pueden hacer algunos cambios si lo ameritan para mejorar y facilitar la introducción de la información como tal a la base de datos y al programa. Es algo que se puede hacer y que lo estaremos haciendo. Como práctica, pues para mí fue muy enriquecedora porque me adentré en el mundo del desarrollo y la programación, además de aplicar las competencias aprendidas en asignaturas como bases de datos, lenguajes de programación, ingeniería de software y demás, que otras materias también aportaron a esto. Nosotros como ingenieros a veces tenemos que tomar 3 opciones, que son como la de administración y la de la parte de programación y desarrollo, y ya la parte de arquitectura y de redes, que esos son cosas que uno tiene que mirar. A mí la parte de programación le tenía mucha fobia, o de pronto le tenía como cierto recelo, y yo creo que con esta práctica pues a mí me quedó muy claro que la programación es algo que es muy apasionante y es un mundo muy amplio donde nosotros como ingenieros podemos hacer de la programación y el desarrollo una herramienta muy válida para mejorar los procesos en las empresas, y además de darle mucho valor a la información. Con este tipo de software así sencillitos que se manejan y que se hacen fácilmente, le damos mucho valor agregado a la información de una empresa. Muchas gracias por todo.